Saludos cordiales, amigos y hermanos que nos sintonizan por este canal. Saludos cordiales desde la ciudad de Guatemala. Soy Carlos Manuel Orellana en una oportunidad más para poder compartir la palabra de Dios. Estamos ahora prácticamente entrando a la tercera semana del mes de julio de 2020 y pues han pasado muchas cosas en este año, ciertamente muchas cosas que no esperábamos. Pero Dios siempre hace las cosas bien, Dios siempre tiene planes perfectos para usted y para mí. Y yo creo que esta situación del virus ha venido a poner de manifiesto algunas situaciones de nuestra vida espiritual. Claro, el tema de la economía, el tema afectivo, las relaciones personales, nuestra vida social se han visto afectadas. Pero yo creo que como cristianos, nosotros hemos tenido una maravillosa oportunidad, y fíjese la palabra que estoy usando, una maravillosa oportunidad de revisar nuestras convicciones, de revisar nuestra fe, de revisar y constatar en quién o en qué hemos creído. Así que en este día yo quiero suplicarle, como siempre, que oremos antes de empezar, y quizás allá a lo lejos usted escucha el alegre canto de unas pericas, esos pájaros pequeños, color verde, tan escandalosos, con sus graznidos tan particulares. Pero gracias al Señor por estas aves. Así que hoy vamos a predicar con música de fondo, una música natural de fondo. Incline su cabeza, por favor, y oremos. Señor, te damos gracias por la tarde, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar reunidos por medio de este canal. Te quiero pedir, mi Dios, que abras nuestros ojos y oídos espirituales para que pueda yo y podamos también al otro lado de la pantalla, todos juntos, aprender, saber más, pero no solo eso, sino que esa verdad penetre a lo más profundo de nuestro ser y nos ayude a cambiar en nuestra mente, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús queremos que nuestras vidas te glorifiquen, Señor. Para eso fuimos creados. De tal manera que agradecemos una vez más y pedimos, Señor, que en los próximos minutos podamos ser bendecidos por medio de la palabra, bendecidos por medio de la revelación que tu Espíritu Santo nos va a dar. En el nombre de Jesús. Amén. Hace ya algunos 2-3 años, la verdad ya ni me acuerdo cuánto tiempo fue, encontré en algún lugar, en un devocional, esta oración y quiero volverla a leer. Algunos que me conocen o que asisten a mi iglesia en el hogar saben que yo ya he leído esto, pero yo creo que es pertinente para esta situación, para este día, que lo vuelva a orar. No sé el autor, yo no lo escribí, hago la aclaración, pero creo que es muy adecuada a la situación que estamos viviendo. Dame ojos para ver lo que no se puede ver con la mente. Sorpréndeme hoy con la lectura de tu palabra. Atrapa mi corazón con la pureza de tus preceptos. Siembra tu verdad en los rincones más escondidos de mi ser, para que ande conforme a tus propósitos. Y termina esto diciendo: abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Salmo 119, versículo 18, en la Nueva Traducción Viviente. Abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Yo le quiero contar una historia de mi vida que creo que se amolda muy bien en lo que quiero ilustrar el día de hoy. Por razones de mi trabajo, he tenido la oportunidad de viajar varias veces a Estados Unidos a lo largo de los años. Y una de las cosas que, pues, por la naturaleza de mis viajes o de los asuntos que yo iba a atender o a realizar, necesitaba yo rentar un vehículo para poder moverme con libertad en la ciudad donde yo me dirigía. Al poco tiempo me di cuenta que era necesario, y le estoy hablando desde principios de los años 90, cuando nuestros dispositivos móviles
no existían todavía, me di cuenta de la necesidad de comprar mapas de la ciudad donde yo viajaba. Y de hecho, ni siquiera es un mapa cualquiera, sino era lo que se habla en inglés o se llama en inglés un street map, un mapa de las calles, un mapa con el detalle de las calles de la ciudad, con sus nombres y la orientación. Entonces, aquí usted puede ver, yo todavía conservo un mapa de las calles de la ciudad de Miami y el condado Dade. Este mapa viene de alguna fecha, no le encuentro la fecha de publicación, normalmente se la ponen porque como los Estados Unidos es un país tan dinámico, ellos cada tanto cambian, hacen nuevas calles, hacen nuevos viaductos, nuevas construcciones, y entonces necesitan estar constantemente actualizando sus mapas. Como fuere, se compraba un mapa y entonces en base, y usted podrá decir, bueno, yo quiero ver ese mapa. Claro, con mucho gusto, yo se lo muestro. Más o menos un mapa con el detalle de las calles se mira más o menos así. Usted puede ver ahí el detalle de todas las calles, inclusive aquí un poquito más despejado, inclusive marca el código postal de cada sector de la ciudad. Están los bulevares principales, los accidentes geográficos como lagos, lagunas, ríos, puentes, todo eso está registrado en estos mapas. Está el nombre, marca para dónde es el norte, los puntos cardinales. En uno de esos viajes yo me acompañé con mi hermano, uno de mis hermanos. Hemos viajado los tres. Pero en una ocasión más de una ocasión viajamos con mi hermano Pablo. Y mientras yo manejaba, él era mi navegante. Y hacíamos un buen equipo porque él me decía, mira, él tenía el mapa abierto en su regazo, en sus piernas, en el asiento del copiloto mientras yo iba manejando. Y llegamos siempre a donde teníamos que ir, no nos perdíamos, y aun si en algún momento nos confundíamos, el mapa, la lectura adecuada del mapa nos permitía corregir nuestro curso, corregir nuestra dirección y llegar a nuestro punto de destino. En alguna ocasión, en alguna ciudad, nos perdimos terriblemente, era la primera o la segunda vez que estábamos en ese lugar. Llegamos de noche y honestamente sí nos desorientamos, y es que usted tiene que comprender, acabábamos de bajar del avión y yo era de noche, un lugar desconocido, entonces sí nos desorientamos. Pero a raíz de eso, una de las decisiones que tomé fue ir a un lugar donde vendían artículos deportivos y compré una brújula. Todavía por ahí tengo guardada esa brújula, porque entonces la brújula nos permitía orientarnos hacia dónde era el norte. Ya localizando dónde era el norte, eso nos permitía ubicarnos en el mapa y pues llegar a donde teníamos que llegar. El día de hoy, con los dispositivos, si usted tiene conexión a internet y que funcione en otro país, eso le permite a usted de una manera relativamente más fácil llegar a su destino. Pero los mapas siguen siendo de gran utilidad. Entonces, ¿por qué le cuento esto? Usted se va a dar cuenta, y es que también hoy quiero compartir con usted una palabrita que aprendí hoy leyendo un libro. Me interesó mucho la palabra, me llamó bastante la atención. La palabra es realia, la palabra real con la terminación IA, realia. ¿Y qué es realia? En un contexto de pedagogía o de educación, realia es un objeto que no está diseñado para enseñar, para precisamente propósitos educativos. Usar algo que no es para educación para enseñar, algo que no está con propósitos educativos, usted lo usa para enseñar y que la gente comprenda mejor su punto. Así que el día de hoy, esta palabra, este mapa me ha servido como realia para que usted me pueda comprender mejor lo que yo quiero compartir el día de hoy. El mensaje hoy he querido nombrarlo Aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Y hay un pasaje, y vamos a empezar
Podríamos ir a Lucas 17, 5, 6, pero no vamos a ir a Lucas 17, 5 y 6. Vamos a ir a un pasaje paralelo de Lucas 17 y vamos a ir a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículos del 14 en adelante. Para que usted se ponga en contexto, esto es Jesús luego de subir al monte de la transfiguración y mostrar y que el Padre Celestial mostrara la gloria del Hijo. Baja del monte y ocurre, ustedes recordarán la historia, pasan cosas maravillosas ahí en el monte de la transfiguración, pero al descender Jesús encuentra la realidad de este mundo, una realidad que cualquiera de nosotros comprendemos plenamente, sobre todo si tenemos hijos y nuestros hijos tienen algún problema de salud, vamos a entender mejor al padre de esta historia. Resulta que Jesús baja del monte de la transfiguración y se encuentra a sus discípulos disputando o discutiendo con los rabinos y con los judíos, los líderes religiosos, la multitud de mirones, pero en medio de todo eso está un papá con su hijo endemoniado y ese demonio le ha causado una enfermedad a ese muchacho, una enfermedad, parece que es... se me olvidó la palabra, me voy a acordar, por favor, discúlpeme, ahorita el sonido de las periquitas me tiene un poquito distraído. Entonces vamos a empezar a leer. Marcos 9, 14 dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viendo a Jesús, se asombró y corrieron a él y les saludaron. Él les preguntó, es decir, Jesús, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, rabino o rabí, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Imagínense el cuadro. El muchacho, probablemente un adolescente, sufriendo de algo parecido a los ataques epilépticos. Esa era la palabra que no se me venía. Un ataque, algo parecido, si no era epilepsia, era algo parecido a la epilepsia. Y el padre ha sufrido mucho, los discípulos quieren ayudar, aparentemente no pueden, los maestros religiosos seguramente acusando, sugiriendo, corrigiendo lo que se estaba haciendo, y el montón o la multitud de mirones, como siempre, ¿verdad? No ayudan, pero estorban, no ayudan, pero critican. Y entonces dice, y respondiendo, versículo 19, mire lo que dice Jesús, y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula. Y por favor, se me olvidó decirle, yo espero que usted tenga su marcador, resaltador, tenga su lápiz y tenga su libreta de notas, por favor, para que no se pierda algún punto del mensaje. Y entonces yo quisiera pedirle que usted subraye o ponga ahí generación incrédula. Es interesante que Jesús haya usado esa palabra. El día de hoy vivimos en un tiempo, en una generación que pareciera igual a la de hace 2000 años, una generación incrédula, una generación que no cree, necesita evidencia sólida, necesita tocar, ver, oler, ver que se enciende la pantalla para poder aprobar o para poder confirmar que algo es verídico. Y dice, y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Le llevarán el muchacho, y siendo Jesús el Hijo de Dios, siendo miembro de la Trinidad, debemos comprender que para él era frustrante
habitar con personas que no creían su mensaje, que no creyeran en sus palabras, que no creyeran en sus declaraciones, que pusieran tela de duda sobre sus obras. Y de eso vamos a leer dentro de un rato, en un momento. Pero el día de hoy encontramos que también es así. Muchos cristianos inclusive, que van a la iglesia, cristianos honestos, genuinos, que quieren servir, que quieren seguir y obedecer al Señor, encuentran un tiempo muy difícil a la hora de creer ciegamente en algunas declaraciones de Jesús, en algunas declaraciones de la palabra del Señor. Entonces, vamos a seguir con la lectura porque el tiempo avanza rápido. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y para cualquier persona, para mí y para usted, si nos piden que oremos por un enfermo, ya suficiente complicación es estar enfrente de un grupo de personas que están pendientes de lo que usted va a hacer y decir. Como probablemente si el enfermo está en una cama, se está sufriendo, se está gimiendo de dolor, ya eso aumenta el nivel de tensión en la situación. Ahora imagínese usted Jesús ahí, la gente, la multitud viendo, los maestros religiosos viendo para criticar, viendo dónde se equivocaba Jesús, el Padre con la expectación, los discípulos que sabían por lo que habían visto a Jesús hacer, sabían que Él era capaz de liberar y de sanar al muchacho. Y en medio de todo, si eso no es suficiente tensión en la escena, el demonio hace que el muchacho tenga una manifestación espectacular de su poder, de la gravedad de la situación. A mí me habría asustado, a usted probablemente también lo habría asustado y nos habría puesto en una situación aún más incómoda, porque la gente esperaba resultados, el padre de familia esperaba resultados, los maestros religiosos esperaban resultados, los discípulos también esperaban que su maestro hiciera algo. Y muchas veces nosotros, cuando estamos en una situación donde nos piden orar por alguien o por alguna situación, la gente espera ver resultados, la gente espera ver que el reino de los cielos es algo seguro, es algo real, es algo con poder y autoridad. Y claro, es así, porque todas las religiones afirman ser las únicas, afirman ser las verdaderas. Todas las religiones afirman tener poder de transformación. Pero nosotros, usted y yo, sabemos que solo Jesús, el Hijo de Dios, tiene la autoridad, que nuestro Dios es el único verdadero Dios. Pero entonces el mundo quiere ver eso. Y se lo trajeron, ¿verdad? Y Jesús le preguntó, versículo 21, y Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? El papá le responde, desde niño. Imagínese, era un muchacho, adolescente o tal vez un joven adulto quizás. Habían vivido ya bastantes años con ese problema. La angustia, la ansiedad que eso produce, el temer por la vida de su hijo. No sé si era su hijo único, no lo sabemos, si era su hijo primogénito. Vamos a especular un poco acerca de eso. Pero ciertamente el padre se angustiaba por la situación en la salud de su hijo. Y muchas veces entonces el padre le empieza a contar los síntomas, le empieza a contar cuál es su problema, qué tan serio es este asunto. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Imagínense usted cómo podría haber leído eso, con qué timbre de voz, con qué palabra, la gesticulación, el lenguaje corporal de este padre, hablándole a Jesús de la salud de su hijo. Y es que nosotros, cuando leemos la Biblia, tendríamos que tener eso en mente. ¿Sabe? Uno de los problemas de la televisión y del cine es de que como que ha entumecido nuestra imaginación, como que ha adormecido esa capacidad mental de que nosotros cuando leamos podamos leer un poco más profundo. Nos hemos acostumbrado a que las escenas en el cine y la televisión ya están prefabricadas, están cocinadas,
y nosotros solo somos receptores de la información. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, son historias humanas. Son historias de un Dios poderoso, sobrenatural, cuando se encuentra con una humanidad caída, con una humanidad limitada. Entonces, el padre le explica la situación, ¿verdad? Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ayuda a mi hijo, ayúdame a mí, ayuda a mi familia, Señor. Si puedes hacer algo, hazlo. ¿Y cuántas veces el día de hoy nosotros escuchamos una oración, unas palabras semejantes a estas? Cuando oramos por una familia, oramos por una empresa, oramos por un enfermo, oramos por un matrimonio que se está deshaciendo, oramos por una situación financiera desesperada. Nosotros debemos estar atentos a lo que está ocurriendo en nuestro alrededor. Debemos imaginarnos esa situación tan humana, ¿verdad? De la impotencia de un padre de familia de poder traer alivio y salud a la vida de su hijo. Y entonces Jesús le responde con una de esas frases, maravillosas, esas frases muy especiales. Y dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y esta frase es muy importante porque no nos expresa que la posibilidad de un milagro no solo radica en el lado de Dios, sino en el lado humano de la ecuación. También tiene que ocurrir algo, ¿sí? Y esta frase también ha dado para que la gente la malinterprete y la estire en algún momento para forzar o tratar de chantajear a Dios para que haga algo. Pero no, a Dios no lo podemos chantajear, a Dios no lo podemos presionar para que haga algo que va en contra de su voluntad. Dios es soberano y Dios va a hacer cuando lo quiera hacer, cómo lo quiera hacer y con quien lo quiera hacer. Nosotros debemos orar, nosotros debemos presentar nuestra necesidad, nosotros debemos abrir nuestros corazones y disponernos a recibir la decisión soberana del Señor en nuestras vidas y en aquellos por quienes oramos. Y entonces, mire, si esta frase ya es suficientemente relevante, es decir, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. En el versículo siguiente encontramos otra frase de esas célebres, muy importantes. Dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Vamos a recapitular. Es muy importante lo que estamos hablando en este momento. Voy a volver a leer desde el versículo 20. Me interesa porque esto es una parte crucial del mensaje de hoy. Y se lo trajeron, dice en el versículo 20, y cuando el espíritu vio a Jesús, el espíritu inmundo vio a Jesús, y quiero decir esto, vio su autoridad. El espíritu inmundo vio quién era Jesús y el respaldo espiritual que este hombre, ¿verdad? Que el Hijo de Dios tenía detrás de sí. Entonces, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y esa frase era la que le quería decir hace un momento. Si la frase del versículo 23 es fundamental, es célebre, es famosa esa frase. La siguiente frase también no se queda en el aire. Es una frase que estoy seguro usted ha dicho, yo he dicho en algún momento de nuestra vida.
Y yo quiero hacer una énfasis, inclusive un énfasis aún más aquí cuando la Reina Valera habla de que clamó. Él no le dijo, creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Él no lo dijo así. En la palabra griega que se utilizó en el Evangelio para hablar de clamar, habla de que el padre de familia le gritó, casi le gritó, clamando, suplicando, un grito de auxilio a Jesús. No fue un creo, ayuda a mi incredulidad religioso, formal, educado, sino fue un creo, ayuda a mi incredulidad de un padre desesperado que temía por la vida de su hijo. Y muchas veces yo creo, por favor no vaya a pensar que estoy juzgando las oraciones de alguno, sus oraciones o mis oraciones, simplemente es mi experiencia. Yo creo que muchas veces queremos impresionar a Dios con nuestras oraciones muy religiosas tal vez, pero hay otra palabra que estoy tratando de recordar, muy compuestas, muy formales, muy elegantes. No queremos distorsionar, no queremos sonar disonantes, no queremos ser escandalosos, pero mire, cuando usted tiene a su padre, a su madre, a su hijo, su esposa, a su hermano grave, al borde de la muerte, yo creo que los formalismos caen. Yo creo que ya no podemos decir, por favor, les suplico, sino ya es el clímax de esta historia. Es el clímax donde explota la emoción, la adrenalina, la expectación, la ansiedad, el temor del padre de familia. Yo creo que Dios oye más sinceramente esas oraciones, que no son tan elegantes y tan rebuscadas, sino es una oración genuina, nacida de una gran desesperación, nacida de un gran anhelo de ver la mano de Dios sobrenatural y poderosa obrando en nuestra vida y obrando en nuestros seres amados. Esas oraciones estoy seguro que Dios las oye con más beneplácito, con un corazón más abierto y dispuesto. Y esa palabra clamó, ¿verdad? O sea, no es una petición muchas veces y pues si usted quiere llorar cuando ore, hágalo, no hay problema. Yo creo que Dios no le va a impresionar más o le va a impresionar menos, porque Dios ve nuestros corazones. Pero sí Dios ve nuestra honestidad, qué tan genuina es nuestra oración. Y eso solo lo sabe usted y solo lo sabe el Señor. A la gente que está a nuestro alrededor la podemos impresionar, podemos jugar una escena dramática, pero realmente Dios conoce nuestros corazones. No estoy regañando a nadie. Yo procuro, cuando hago mis oraciones, realmente abrir mi corazón y tal vez no usar palabras tan bonitas, aunque a veces hay que usar las palabras correctas, las palabras técnicas adecuadas, por decirlo así, los conceptos correctos, pero no impresionemos a los hombres. Procuremos no impresionar a los hombres y a las personas. Realmente es a Dios a quien tenemos que abrirle nuestro corazón y abrirle nuestra necesidad. Y entonces, mire, dice, creo, punto y coma, ayuda a mi incredulidad. Y ese creo del versículo 24, la palabra griega prácticamente lo que nos dice es, tengo fe. O yo doy crédito a lo que me estás diciendo. O yo confío en lo que tú me estás ofreciendo. Mire qué bonito. Mire qué interesante esto. Ese creo pareciera un poco seco, un poco sin mucho sabor, insípido, pero encierra lo que nosotros como hijos de Dios debemos hablar con nuestro Padre Celestial. Perdón, Señor, yo creo, es decir, yo tengo fe en lo que va a pasar. Yo doy crédito a tus palabras. Yo doy crédito a tus declaraciones. Yo confío en tu poder. Yo confío en tu misericordia. Yo confío en que tus planes son buenos y no son malos. Yo confío que eres un Padre amoroso. Y por eso yo encomiendo. Esa es la otra acepción de esa palabra en griego. Yo encomiendo, y cuando hablo de encomiendo, me pongo a pensar en la Reina Valera 60, cuando Jesús está en la cruz
y dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando Jesús está muriendo, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, pongo mi fe en ti, pongo mi confianza en ti, pongo doy crédito a tus palabras. Yo tengo fe en ti. Mire qué bonito eso. Y son cosas que debemos aprender, que debemos practicar. Y de eso habla esto. Entonces, ayuda a mi incredulidad. Y el relato continúa. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, yo te ordeno, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y él, es decir, el muchacho, quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Típico de la multitud de mirones y fisgones. Solo llegan a criticar, llegan a ver el show, el espectáculo. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. No vamos a platicar, no vamos a entrar en esta última parte del pasaje, pero definitivamente algo ya vimos nosotros aquí. Vimos que se habla de fe. Se habla de fe. En Lucas, al principio del mensaje, le hablé de Lucas capítulo 17. Y vamos a ir a Lucas capítulo 17. Lucas 17, versículos 5 y 6. Lucas 17, 5 y 6. Y dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Mire cómo es la petición. Tú aumentanos nuestra fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Si ponemos los dos pasajes en paralelo y pensamos, el padre de familia, el padre del muchacho endemoniado, en su ignorancia, en su desesperación, visualiza la fe como algo que se puede cuantificar en volumen o en peso o en medida. Y entonces el padre le dice, yo creo, Señor, yo confío en ti, yo doy crédito, yo encomiendo esta causa a tu poder. Pero, y pareciera también que los discípulos en su momento dice, aumentanos, o sea, danos, aumenta la cantidad, la medida y el peso de la fe. Pero el Señor los hace reflexionar y les enseña de que no se trata del volumen, sino de la fe en sí misma, de la confianza. No sé si usted ha visto los granos de mostaza, pero se parece al chan, no sé también si conoce el chan, pero son unas semillas pequeñas, color negro, y de esas pequeñas semillas sale una gran planta, un gran arbusto. ¿Cómo podemos nosotros hablar de aumentar la fe si no estamos hablando de algo tangible? Ese es el otro ángulo de esta discusión. ¿Cómo nosotros vamos a hablar de aumentar la fe si es algo espiritual, es algo que no se puede ver? Y yo quiero, antes de continuar, por favor, ahora vámonos a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Usted sabe la definición, lo que Dios entiende como fe. Y el escritor del libro de Hebreos nos dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Y claro, aquí es la clave, porque la fe no es algo tangible, no es algo que tenga volumen, no es algo que tenga peso, no es algo que tenga longitud, altura, profundidad, anchura. La fe es una convicción, la fe es una certeza.
Y cuando yo hablaba de convicción y de certeza y convicción, por eso hablaba yo del mapa de hace un momento, esto es mapa, porque cuando uno va y uno dice, el mapa, lo que está escrito, aquí dice que en tal lugar está la salida número 1, 2, 3 de la autopista y eso me va a llevar a la autopista con el nombre tal y esa autopista es la que me va a llevar a mi destino final. Yo tengo certeza, estoy convencido. Cuando mi hermano y yo viajábamos en ese entonces, nosotros no dudábamos de que el mapa se equivocara. Claro, pueden haber errores en los mapas, pero normalmente los mapas los revisan muchas personas y podemos tener certeza y convicción que lo que dice el mapa se va a cumplir, que después de la avenida A viene la avenida B, viene la avenida C, y luego de esa calle está la calle 1, la calle 2 y la calle 3, y ahí va usted a cruzar un puente, va a cruzar un lago y va a llegar a su destino final. El mapa para los navegantes, para quienes conducen carros en grandes países, en grandes sistemas de carreteras y caminos, les da certeza, les da convicción de que pueden llegar a su destino final sanos y salvos. Y por eso quise ejemplificarlo con un mapa, porque nosotros vamos en nuestro peregrinaje cristiano muchas veces llenos de duda y de incertidumbre, y eso produce en nosotros temor y ansiedad, angustia. Pero si usted tiene el mapa, si usted sabe qué es lo que viene, si usted sabe qué encontrar más adelante, no hay sorpresas, no hay temor. Cuando usted estudia este maravilloso libro, usted tiene una certeza más fuerte, tiene una convicción más segura y es más fácil avanzar. Es muy sencillo. Espero que usted me esté siguiendo en esta analogía de este mapa. Es muy, muy interesante. Y entonces, ya hemos leído que en Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando yo voy a una ciudad, yo nunca he estado en esa autopista, nunca he cruzado ese puente, pero porque este mapa me dice que yo tengo que cruzar esa autopista para llegar a ese puente, para cruzar ese lago, para llegar a mi destino, eso quita de mí toda duda y me hace viajar confiado, me hace viajar en paz, me hace viajar con la expectación de lo que voy a encontrar. Y en ese proceso encuentro que el puente es un puente inmenso, vemos que el lago es maravilloso, hay pájaros, hay un paisaje muy hermoso y disfrutamos el viaje. No importa si es de día, no importa si es de noche, no importa si es de si hay tormenta, si hay nieve, si es un día nublado, el mapa nos guía a través de la incertidumbre de nuestro viaje y quita la incertidumbre. Al contrario, despierta en nosotros una expectación de lo venidero. La palabra de Dios es igual. Si nosotros acompañamos nuestra vida cristiana con la palabra escrita del Señor, eso quita la expectación, quita el temor, la incertidumbre. Y no importa si pasamos a través del valle de sombra de muerte o si estamos en la montaña más alta, no importa si tenemos que cruzar el río Jordán o cruzar el mar Rojo, sabemos lo que Dios ha prometido, sabemos lo que Dios nos ha anticipado que va a pasar en nuestro proceso. Y entonces cabría la pregunta, entonces, ¿cómo hago yo para aumentar mi certeza, aumentar mi convicción? La palabra de Dios no lo dice. Vámonos a Romanos capítulo 10, versículo 17. Y este es un versículo, es un pasaje célebre, famoso, porque nos lo enseñan desde la escuela dominical. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Repito, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y yo le quiero dejar como tarea, hoy por razones de tiempo, no lo voy a hacer, aunque me gustaría mucho leer ese mismo versículo en diferentes traducciones. Por favor, léalo en la Nueva Traducción Viviente, en la Nueva Versión Internacional. Si lo puede leer en inglés o en algún otro idioma que usted entienda, que usted hable,
por favor hágalo y compárelo con esto. Pero aquí yo quisiera decir que el oír, este oír que está aquí en Romanos, es entender, es escuchar, es obedecer. A eso se refiere. No es solo oír como cuando estábamos oyendo las pericas hace un rato de fondo. No es como cuando la mamá de la familia dice vengan a comer y nadie hace caso en la casa. No, es oír, es escuchar, es prestar atención, es entender lo que me están diciendo. Y a consecuencia de que yo entiendo, yo obedezco. Yo obedezco. Y entonces podemos decir así que la fe es o proviene o es causada por entender, por escuchar, por obedecer. Y este entender o escuchar y obedecer es causado por la palabra de Dios. Y no es solo por cualquier palabra de Dios. De hecho, hay algunas Biblias que traducen eso, es por la palabra de Cristo, inclusive. Por eso me interesa que usted lo compare, lo lea en diferentes traducciones, para poder ver las implicaciones de esto. Yo pensaba que cuando leí aquí la palabra de Dios, yo pensé que iba a encontrar algo relacionado con el Logos, porque usted podrá recordar que el Logos del Evangelio de Juan, capítulo 1, habla del verbo, y en otros idiomas habla de qué es la palabra. Entonces, yo honestamente pensé que iba a encontrar esa palabra Logos en este versículo, pero resulta que no. Esa palabra que dice ahí con P minúscula, y por favor preste atención a eso es un detalle muy importante. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra con P minúscula, la podemos entender mejor si entendemos que ahí habla la declaración de Dios, la declaración de Cristo, dependiendo de la traducción que podamos encontrar. Es lo mismo finalmente, pero creemos nosotros, la fe nuestra fe se va a fortalecer, va a aumentar, si podemos hablar de esa palabra de aumentar, aunque ya le dije que no tiene peso, no tiene volumen, no tiene medidas, no es algo físico que podamos tocar, pero si pudiéramos hablar de fortalecer, si pudiéramos hablar de afianzar, si pudiéramos hablar de ejercitar nuestra fe, nosotros lo vamos a hacer en la medida en que creamos, escuchemos y obedezcamos las declaraciones de Jesús para con nosotros. ¿Me estoy explicando? O sea, es necesario que nosotros estemos expuestos al mapa, estemos expuestos al escrito está, porque de nada me sirve tener el mapa si no lo obedezco. No voy a llegar a mi destino. El mapa puede estar correcto, pero si no lo sigo y no lo obedezco al pie de la letra, no llego a mi destino final. Me voy a perder. Si no sigo las instrucciones, me voy a perder. Y por eso nosotros insistimos tanto en que la palabra de Dios debemos de leerla continuamente. Si el mapa yo lo leo hoy y viajo pasado mañana, es casi seguro que los detalles, los pequeños detalles del mapa los voy a olvidar. Y así pasa con nosotros. Nosotros leemos la Biblia hoy y si volvemos a leerla dentro de una semana y no sé qué, y así muy a largo plazo, vamos a olvidar y no vamos a obtener toda la riqueza que se obtiene de leer continuamente la palabra de Dios. Cuando viajábamos con mi hermano, y por eso empezaba así mi mensaje, mi hermano llevaba el mapa desplegado sobre su regazo y continuamente estaba verificando que fuéramos avanzando en la dirección correcta. Y eso nos daba seguridad tanto a él como a mí en nuestro viaje. Nos daba paz de saber que íbamos a llegar sanos y salvos a nuestro destino. Entonces, debemos confiar en las declaraciones del Señor. Debemos confiar en su palabra. Debemos confiar en sus promesas. Porque Él ya caminó donde nosotros vamos a caminar. Él ya pasó por donde nosotros tenemos que pasar. Y Él sabe el camino. De hecho, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Y cuando pensamos en un mapa, lo que le acabo de explicar, tiene sentido. Por supuesto que tiene sentido.
Y entonces, podemos, por favor, con esto en mente ahorita fresco, por favor, vámonos al Evangelio según San Juan, capítulo 5, del 31 en adelante. Dice, vamos un poco rápido, pero hay muchas cosas que yo quisiera dar. Espero dejarlo inquieto, espero dejarlo con más curiosidad. Hable con Dios y que el Señor le siga hablando. Yo no pretendo hablar todo lo que pudiera hablar, pero mi idea es despertar su curiosidad, despertar su anhelo de saber más de parte de Dios. Dice, está hablando Jesús, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él, es decir, Juan el Bautista, era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo, está hablando Jesús, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Ahora, aquí en el 36 yo me quiero detener rápidamente. Jesús aquí habla de que Él hizo obras para que nosotros creyésemos en Él, en sus declaraciones, en sus promesas, en sus palabras. Y cuando nosotros oramos por un enfermo, por una necesidad, por un matrimonio, por una situación financiera, por una empresa, por un país, nosotros lo hacemos con la expectación de que Dios va a obrar, no para glorificar al que está orando, no para honrar a la iglesia, sino para que su nombre sea glorificado y para que la gente crea que Jesús es el Mesías, el Señor Dios Todopoderoso, el Salvador del mundo. Ese es el propósito finalmente. ¿Por qué algunas personas se sanan? ¿Por qué otras no? Eso ya no es una decisión nuestra. El Señor es soberano y Él decide quién sí y quién no, basado en el plan general, en el cuadro completo de sus planes. Pero sigamos, y entonces mire qué maravilloso es esto. Versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mire qué cosa tan linda. Escudriñar las Escrituras. Cuando un navegante, o mi hermano en este caso, él iba de navegante, él iba de copiloto, él tenía que escudriñar, ver la letra pequeña, ver los detalles, los numeritos, para saber dónde teníamos que salirnos, dónde teníamos que entrar. Era una atención especial la que se tiene que poner. Y entonces, en la medida que nosotros escudriñamos la palabra de Dios, podemos tener paz, podemos tener certeza. Nuestra fe aumenta en la palabra. Nosotros confiamos en los mapas, porque sabíamos que los mapas eran veraces. Y nosotros, conforme la vamos conociendo, conforme la vamos entendiendo, vemos que sus declaraciones son veraces, son reales. Amigos, hermanos, en esta tarde, en este día, yo quiero bendecirlo y quiero animarlo a que crea y confíe en el Señor Dios Todopoderoso, que crea en sus Escrituras, que crea en su palabra. Aquí vamos a leer en Juan, y voy a hacer énfasis, Juan 5:39. Escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amigos, hermanos, es mi deseo que usted busque y escudriñe la verdad en la palabra de Dios, y que en medio de esta enfermedad, en medio de las muertes, en medio de la angustia del mundo, del desasosiego, de la incertidumbre que estamos viviendo, usted pueda tener confianza de que va a llegar a su destino final.
Su destino final es Jesús, la patria celestial, el corazón del Padre. Ahí es nuestro destino final, la eternidad con Él. Que Dios les bendiga, que el Señor les guarde. Suscríbase al canal, por favor, recomiéndenos, comparta este video. En el nombre del Señor, bendiciones. Amén.